ahora vámonos a hablar acerca específicamente del caso de David Reimer, que fue una de sus primeras víctimas. En específico, en relación al cambio de género que este John Money quería probar. Él quería probar que se puede cambiar de género porque simplemente el género es una construcción social. El tema fue hubo una familia que tuvo un pequeño problema con dos hijos suyos, en el que se les realizó como una especie de circuncisión, algo por el estilo, a dos gemelos. Y hubo un problemilla que sufrió uno de los gemelos. Esta familia, la familia Reimer, buscó la ayuda de John Money después de que David específicamente sufriera un accidente traumático en su infancia en la que su órgano genital quedó en muy mal estado. Entonces no sabían estas personas qué podían hacer. Por lo que tengo entendido, esto se dio en 1965, que es el año en el que nació David Reimer, junto con su hermano gemelo Brian Reimer. Ambos a los 8 meses de edad. Esto se lo conoce, está reportado en un montón de lugares. A los 8 meses de edad, David Reimer, que de hecho, solamente para evitar la confusión, David Reimer al principio nació llamándose Bruce, por si acaso. Entonces en algunos reportes ustedes van a encontrar que se refieren a él como Bruce Reimer. Posteriormente le cambiaron de nombre a un nombre de niña. Pero vayamos con esto. A los 8 meses de edad, ambos gemelos fueron sometidos a una cirugía de circuncisión en la que lamentablemente a Bruce Reimer básicamente le destruyeron el órgano genital. Obviamente fue un accidente, pero fue muy trágico para la familia porque no sabían qué hacer. El otro gemelito, que se llama Brian Reimer, no tuvo ningún problema, o sea, le realizaron la circuncisión como corresponde y bueno, ahí quedó. El tema fue más cuando a Bruce se le destruyó básicamente el órgano genital y lo que hizo la familia desesperadamente fue buscar ayuda de algún médico, de alguien que los pueda colaborar con ahora qué hacemos con nuestro niño. Después de este accidente, los padres de David, que se llaman Janet y Ron Reimer, obviamente estaban devastados, buscaron alguna solución. En 1967, es decir, un año después, un poco más de un año después, Janet Reimer se encontró con algunas publicaciones, algunos artículos que habían sido escritos por John Money. Y en estos artículos John Money menciona sus teorías acerca de que el género es una construcción social y de que el género puede ser fluido, es plástico y cosas por el estilo. Y ambos, en esta situación de desesperación en la que estaban de no saber qué hacer con su niño, quedaron impresionados, digamos, con estas ideas nuevas de que tal vez el género realmente es una construcción, puede ser moldeado de acuerdo a la crianza, se pueden dar tratamientos a un niño o a una niña para que cambien de género, alguna cosa así. Y entonces los Reimer lo que hicieron fue contactarse de forma directa con John Money, buscando ayuda para poder criar a su hijo, que en ese tiempo tenía el nombre de Bruce. De nuevo, por si acaso, para evitar la confusión, fue Bruce desde el principio, nació con le pusieron este nombre al nacer. Y lo que pasó es que John Money les empezó a dar asesoramiento para ver cómo pueden lidiar con este tema de su hijo. John Money convenció a los padres de David Reimer de criarlo como una niña. Según él, esa iba a ser la mejor opción para garantizar que se desarrollara una identidad de género femenina en este varoncito. Aconsejó que David o Bruce fuera sometido a una serie de cirugías reconstructivas para poder crear una apariencia externa que fuera femenina y propuso que le cambiaran el nombre, es decir, no solamente una transición a nivel cirugía, digamos, a nivel fisiológico, sino también sugirió que se le realizara una transición de género a nivel social. De modo que ya no se refieran a este Bruce como Bruce, sino que ahora le iban a llamar Brenda. Money creía firmemente en esta teoría que él estaba desarrollando de la plasticidad de la identidad de género. Entonces, según él, iba a ser un éxito esto de criar a un niño desde bebé, porque vean esto, este John Money tenía la circunstancia perfecta, la oportunidad perfecta para probar que su teoría era cierta. Tenía 2 gemelos varones
A uno lo iban a criar como niña, a otro lo iban a criar como un niño normal. Y este niño, a sus 2 años, 1 año y medio, lo que sea, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Porque es un niño pequeño, ¿no? X. Sale de sí el entender lo que se estaba realizando en él. Entonces lo que le iban a hacer a este niño era hacerle cirugías reconstructivas. De todos modos, lamentablemente su órgano genital quedó tan dañado que, bueno, no era funcional. Entonces le iban a hacer cirugías reconstructivas para criarlo como una niña y de hecho toda su vida desde bebé le iban a decir que era una niña y fomentar una crianza como de niña, básicamente. Y la idea de John Money era comparar después cómo reaccionaba el niño, o sea, el hermano que era Brian Reimer, y más o menos cómo iban a ir las cosas con Bruce, que ya no iba a ser llamado Bruce, sino que le iban a llamar Brenda. Lo que pasó a raíz de esto fue que a pesar de los esfuerzos de la familia Reimer, como también de John Money, Brenda enfrentó muchas dificultades en su infancia como también en su adolescencia y tuvo muchos problemas a nivel emocional como también trastornos mentales a lo largo de todo este tiempo en el que fue criado como si fuera una niña, porque realmente no lo era. A medida que crecía, Bruce, que a ese punto lo llamaban Brenda, Brenda se resistía al papel de género femenino. Lo fomentaban a que juegue con muñecas, que se vista como niña, etcétera, etcétera. Y este pobre niño no quería, se resistía a todo eso, por más que desde muy pequeño ya se le había inculcado esta idea de que es una niña, siempre se la trató como una niña, o desde muy temprana edad se lo trató como una niña, pero aún así no podía él realmente, ser una niña, porque realmente no lo era, entonces simplemente se resistía. En su adolescencia se le informó de su historia médica real, y este mismo David o Brenda decidió dejar de vivir como una niña y empezar a vivir como un varón. Y tuvo un lapso de tiempo de unos 12 años en los que vivió totalmente engañado y se lo forzó básicamente a vivir como una niña. Y apenas se dio cuenta o le informaron de que resulta que había nacido como un varón, había tenido el accidente en el tiempo en esto de la circuncisión, él mismo decidió empezar a vivir como un varón. Esta historia de David Reimer se convirtió, y por si acaso, fue en esta época que él decidió llamarse David, porque nació y le pusieron el nombre de Bruce. Después lo cambiaron a Brenda, que fue la mayor parte de su infancia y adolescencia que vivió de este modo. Y una vez que él se enteró de que resulta que él realmente era un varón, él decidió llamarse David Reimer y vivió así hasta el final de su vida. Este es un caso bastante importante en la discusión acerca de la identidad de género, porque fue la única instancia en la que se tuvo algo así. Dos gemelos, uno criado como varón, uno criado como niña. Y realmente tuvo consecuencias. A lo largo de los años, el caso de David Reimer fue citado numerables veces como un éxito en el cambio de género de un niño que no sabía que era niño y se lo crió simplemente como una niña y se lo citó como un caso de éxito. Pero lo que realmente se logró ver después con la vida de David Reimer es que hubo muchas limitaciones respecto a esto de que realmente si el género es fluido, plástico o realmente no lo es. Si bien se lo utilizó como un ejemplo, digamos, de que se puede realizar este tipo de experimentos y se puede tener un resultado positivo. La experiencia de David Reimer y gracias a Dios, llevó a que se cuestionen las teorías de John Money. Ahora, actualmente se lo sigue respetando en el campo académico, sinceramente es por ignorancia de las personas que siguen defendiendo a John Money o que defienden sus ideas. Ignoran por completo esto que se dio con David Reimer, la primera víctima de John Money, pero gracias a Dios hubo muchas instancias en las que se utilizó este caso para decir, bueno, John Money dice que fue un éxito, pero parece que realmente no lo fue.
porque finalmente Brenda Reimer terminó viviendo como un varón, apenas se enteró de que hubo el accidente cuando era un bebé. Ahora, para dejar bien claro, quiero hablar acerca específicamente de David Reimer. ¿Qué es lo que pasó con este pobre niño al que criaron como niña? David Reimer sí creció siendo criado y tratado como una niña. Se le llamó Brenda desde que era un bebé, básicamente. Le hicieron múltiples cirugías, le hicieron varias terapias hormonales para que pueda aparentar ser una mujer. Sin embargo, desde una temprana edad, como les había comentado un poco antes, David mostraba una resistencia completa y mucha angustia en su identidad de género que le habían impuesto. Y bueno, nosotros ahora viendo atrás sabemos, y él mismo sabe, porque lo menciona en entrevistas, él sabe que esta angustia y este estrés, esta tristeza que tenía era porque lo estaban criando como algo que él realmente no era biológicamente. Él no estaba diseñado para ser criado como una niña, pero lo estaban haciendo y lo estaban forzando a ser así. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es que obviamente como John Money es el que estaba a cargo de este caso y era él el que estaba fomentando a que se cría a uno como niño, al otro como niña, iba a comparar más o menos cómo se desarrollaba la identidad de género femenina supuestamente de la tal Brenda. Lo que ocurría era que este John Money hacía consultas de seguimiento con ambos gemelos en ausencia de sus padres. Y lo que se conoce por boca de Brian, como también por boca de David Reimer, es que ellos en estas consultas con John Money eran abusados sexualmente por este médico. Y eso es algo muy, muy lamentable, porque estamos hablando de dos pequeños niños, dos gemelitos, que por un lado a Brenda se la abusó, bueno, por un lado a David se lo abusó en el sentido de que se lo forzó a vivir como algo que no era. Y por otro lado, en estas consultas, en ausencia de los padres, a estos pobres niños se los abusaba sexualmente, y estamos hablando del mismo doctor que estaba realizando las consultas y asesorando a la familia. Este mismo doctor estaba abusando de estos dos pobres niños. Entonces, solamente viendo eso, creo que podemos descartar por completo lo que sea que haya defendido John Money. Y por eso menciono tanto esto de que hasta el día de hoy sigue habiendo gente utilizando las teorías de John Money y como si hubiera sido una persona respetable. No lo era en absoluto. John Money era un pedófilo y abusó de niños, y ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de los abusos que se cometieron en contra de estos dos pobres niños. Después, cuando este David Reimer, que en ese momento todavía le llamaban Brenda, descubrió que era un varón, él tenía 14 años. Obviamente en el medio, David tuvo muchos problemas a nivel emocional, a nivel psicológico, siempre tuvo esos conflictos desde niño. A los 14 años sus padres deciden decirle la verdad y contarle que tuvo el accidente cuando era muy pequeño y que ellos mismos le reasignaron el género de forma social y después con tratamientos hormonales, cirugías, etc. Y después de enterarse de esto fue que Brenda, entre comillas, decidió vivir como David. Dejó por completo esa vida de mujer que le habían impuesto y comenzó a transicionar a su género real, que era la de vivir como un varón. A pesar de la transición, David Reimer continuó luchando con problemas emocionales y con su salud mental. Me pueden corregir si es que alguien sabe algo al respecto, pero que yo tenga entendido, incluso David llegó a casarse y todo. Pero bueno, él tuvo muchos problemas después de transicionar nuevamente a varón. ¿Por qué? Porque ya lo habían dañado emocionalmente, psicológicamente, fisiológicamente, desde que era un bebé. Y ahora estaba luchando con esto empezó a vivir como un varón y empezó a enfrentar todos los problemas que tuvo desde niño. Obviamente tuvo problemas, dificultades con sus relaciones interpersonales, con varones y con mujeres o en general. Tuvo periodos de desempleo, problemas financieros también. A lo largo de su vida adulta,
Él ya sabiendo que lo habían criado como una niña cuando realmente era un niño y lo forzaron a ello, él participó como activista en varias conferencias y charlas advirtiendo acerca de estas cosas y también creando más conciencia acerca de los peligros en este tema de la reasignación o el cambio de género. Y bueno, también llamó a la gente, ese era uno de sus mensajes principales, que se debe respetar el género biológico de las personas. Y él mismo habla de sí como un caso que fue un fracaso respecto a un cambio de género, incluso habiéndose realizado cuando él era muy, muy pequeño y no tenía conocimiento, no tenía conciencia acerca de lo que estaba pasando. Pero después de haber visto todo lo que le pasó a él mismo y a su familia, él decidió utilizar su vida para advertir a la gente acerca de las falacias de estas cosas, a pesar de que John Money estaba utilizando su caso como si hubiera sido un caso exitoso. Y a él no le quedó otra que decir, es mentira lo que se está diciendo acerca de que fue un éxito eso del cambio de género en su caso. Él falleció el 4 de mayo de 2004 a los 38 años. Lo que se conoce es que este pobre joven se suicidó después de todo esto que le pasó. Sí se reconoce que él tuvo que pasar por muchos desafíos emocionales y psicológicos a lo largo de su vida porque lo forzaron a vivir como algo que no era. Y la historia de David Reimer se convirtió en un objeto de debate en este tema de la identidad de género y del tratamiento médico y psicológico que hay disponible incluso actualmente para niños, para realizarles cambio de género y ese tipo de cosas. Su experiencia obviamente dio muchas luces acerca de los peligros de lo que se está realizando incluso el día de hoy. Y ahora quiero mostrarles este cortito video que es de David Reimer, en el que él mismo habla justo antes de suicidarse. De hecho, esta entrevista creo que se dio 2 años antes de que él se suicide. Pero quiero mostrarles un poco esto para que vean de su boca lo que él dice acerca de lo que le hicieron y de las advertencias que da acerca del supuesto cambio de género y el supuesto éxito que puede tener en los niños. Así que vamos a verlo cortito. You're always going to see people that are going to say, well, the Dave Reimer case could have been successful. I'm living proof. And if you're not going to take my word as gospel, because I have lived through it. Les voy a ir traduciendo un poquito porque lamentablemente no encontré una versión traducida de esta sección de la entrevista. Él dice, hay personas que van a decir que hay casos que son un éxito respecto a las cirugías de cambio de género y al cambio de género en general, o la reasignación como le llaman en el campo médico. Y él dice, ustedes tendrían que tomar mi palabra como evangelio, esa es la palabra que utiliza, como evangelio, como verdad. Porque él vivió a través de esto de la reasignación de género y él es la prueba viviente de que fue un fracaso y de que no sirvió. Who else are you going to listen to? Who else is there? I've lived through it. Y él dice, ¿a quién más van a escuchar acerca de este tema? Yo soy el que vivió a través de eso. Is it going to take somebody to wind up killing themselves, shooting themselves in the head for people to listen? Y esta parte es bien interesante porque él dice, para que me escuchen o para que escuchen a alguien acerca de los peligros de lo que está realizando este John Money y todo esto de la transición de género, ¿qué necesitan? ¿Que alguien se mate? ¿Que alguien se suicide? ¿Que alguien se dispare en la cabeza para que lo escuchen? Y lamentablemente eso es precisamente lo que pasó después. O sea, David Reimer aquí está advirtiendo que es una falacia, es una mentira lo que se está haciendo y esto de que el género es una construcción social. Y de hecho, finalmente, 2 años después, él terminó suicidándose después de haber advertido acerca de todo esto. Y bueno, al parecer ese era ya el final de la entrevista. Entonces quiero que tomemos muy en cuenta esto, no solamente porque es David Reimer el que nos está diciendo, él fue abusado por John Money, él fue la primera víctima del tema de la transición de género y se terminó suicidando,
sino porque actualmente tenemos personas que han pasado por esto de las cirugías de transición de género que también nos siguen advirtiendo de los peligros y ellos mismos están en contra de lo que les hicieron. Vamos a hablar al final de este episodio, bueno, en la segunda parte un poquito acerca de Chloe Cole, que es una de las principales que está hablando acerca de este tema. Después, ¿qué pasó con su gemelo? ¿Qué pasó con su gemelo Brian? Su gemelo Brian Reimer murió el 2002 a sus 36 años, 2 años antes de que muriera su hermano David. Murió a los 36 años de una sobredosis. Él era drogadicto al parecer, tuvo trastornos mentales, en parte obviamente debido no solamente a los abusos sexuales que sufrió por parte de John Money, sino también por la vida que le hicieron llevar a su hermano David Reimer. Él quedó muy traumado, terminó muriendo. Estamos hablando de una familia que terminó en condiciones trágicas, absolutamente trágicas, después de haber recibido consultorías y asesoramiento por parte de John Money, el padre de la ideología transgenerismo. Otras cosas que hizo John Money fue trabajar, sí, por un lado, acerca de la teoría de la identidad de género, que según él es una construcción social, el género de crianza, en el que se refiere a que son los padres los que definen el género de un niño, dependiendo de cómo lo crían, lo cual es mentira. Esto está probado por lo que le pasó a David Reimer. También él hizo investigación acerca de la parafilia y el comportamiento sexual. Aquí quiero recalcar que este tipo de investigaciones las realizó en niños. Esto está reportado en sus propias investigaciones. También realizó estudios de género y psicología sexual. De nuevo, incluyó a bastantes niños en sus investigaciones, muy lamentablemente. Y también hizo investigación acerca de la orientación sexual y la diversidad sexual. Muchos de estos experimentos tienen unos resúmenes hechos en el documental What is a Woman?, que es una mujer, de Matt Walsh. Como les había comentado, no voy a entrar muy en detalle respecto a las investigaciones y las cosas que les hacía a los niños y a los bebés que participaban. Yo no sé qué padre hubiera permitido que realicen este tipo de investigaciones en sus propios bebés, en sus propios niños, pero de algún modo John Money consiguió bebés, consiguió niños para poder realizar este tipo de investigaciones atroces e inmorales. Y bueno, finalmente con esto se prueba con la vida de David Reimer que el éxito supuesto que se puede tener en cambiarle de género a un niño, en especial cuando es de temprana edad y lo que sea, es una completa farsa. Eso lo desmintió por completo David Reimer, que tuvo que hablar públicamente porque John Money utilizó su caso como si hubiera sido un caso de un resultado positivo respecto a esto. Y estas fueron las consecuencias. Un hombre que se suicidó después de que lo obligaron a vivir como una mujer, como una mujercita desde niño hasta su adolescencia, y su hermano que igual se terminó suicidando después de todo lo que les pasó a los dos. Si te sirvió este fragmento, puedes darle like a este video y también te recomiendo que te suscribas a este canal y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio nuevo.